hermanos? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Pues me presento, mi nombre es Enrique Castañeda, vengo de la Iglesia Madre Unifam Coacalco y el pastor Alfredo Pérez les manda saludos. Seguramente ya lo conocen a nuestro pastor y pues es el que está con la ayuda de Dios plantando estas misiones, ¿verdad? Yo sirvo en esa iglesia de Unifam Coacalco y pues si Dios quiere prontamente vamos a abrir una misión por allá por Tecámac, municipio de Tecámac, ¿verdad? Estamos trabajando para que Dios dé el crecimiento, ¿sí? ¿Cómo se siente después de entonar esos cantos, esas alabanzas? ¿Tiene paz en su corazón? Muy bonitas las alabanzas el día de hoy, ¿eh? Tenía algunos cantos que ya tenía algunos años que no escuchaba. Y bueno, siempre hay recuerdos, siempre hay algo de nostalgia, recordando la vida que llevábamos antes, ¿verdad? Una vida infructuosa, una vida sin propósito, una vida sin sentido. Pero gracias a Dios que nuestro pecado nos alcanzó un día, como dice el libro de los Números, y por la pura gracia del Señor estamos hoy aquí sentados. Déjenme decirles que hoy domingo usted eligió lo mejor, venir a la casa del Señor, pudiendo estar tal vez en casa acostado, acostada, o tal vez haber ido al campo de fútbol a echar la cascarita, ¿verdad? O ver televisión, o simplemente empijamarse y pararse temprano, ¿verdad? Descansando, pero algo nos mueve, algo nos une, algo nos motiva para estar aquí este domingo, y es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero aparte de este lugar, en nuestro corazón. Acuérdese que esto es un templo, son paredes que un día van a ser destruidas, un día se van a caer, pero el verdadero templo del Espíritu Santo está en su corazón. Amén. Muy bien, hermanos. Pues sin más preámbulos vamos a ir a nuestra palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. Repito, Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. Cuando tenga la cita ya bien ubicada, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, por reverencia a la palabra. Mateo es el primer evangelio de los 4, acuérdese que es Marcos, Lucas y Juan, y bueno, Mateo es el que tomó la delantera aquí en el Nuevo Testamento. ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? Ok. Si no tiene Biblia, alce su mano y hasta su lugar le van a llevar una Biblia ya con la cita abierta. Es importante que usted escudriñe la palabra junto conmigo, que no blasfememos desde aquí del púlpito, y en cuanto usted escucha algo que no concuerda con la Biblia, usted tiene la libertad de decir, oiga hermano, ¿en dónde dice eso? Porque no lo encuentro, ¿no? Somos una iglesia que se ha caracterizado por la sana doctrina, ¿sí? Creemos que la palabra de Dios pues es nuestra fuente de vida, es el reglamento de todo hombre, de toda mujer, y es bueno conocer bien la palabra del Señor. Yo traigo una versión Reina Valera 60, revisión 2015 actualizada. Usted sígame con la que traiga y vamos a darle lectura del 43 en adelante. Dice la palabra del Señor: ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Bendito Dios y Padre celestial,
Señor Todopoderoso, fuerte, grande y temible, que llama a las estrellas por su nombre, venimos delante de ti, nuestro Señor, pidiendo piedad, clemencia, misericordia, porque sabemos, Señor, que somos impuros e inmerecedores de tu gracia. Pero, Padre, sabemos que tú eres bueno, que tú eres benigno, que tú te exaltas, Señor, por sobre todas las cosas y que honras a los que te honran, Señor. Esperamos que hayan sido de tu agrado estos cantos, que hayan llegado hasta tu presencia. Y ahora, Señor, disponemos el corazón, la mente, el cuerpo, todo nuestro ser para escucharte, Señor. Quita toda distracción que esté a nuestro alrededor, Señor. Retira al enemigo si quiere perturbarnos y permite, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto. Que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, pero no para archivarla, sino para ejecutarla, para llevarla a la práctica, Señor. Queremos pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo se siga manifestando en este lugar, que te sigas moviendo, Señor, en medio de la congregación y que sepas que te amamos porque tú nos has amado primero. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Muy bien, pues estamos ahorita en medio de una serie, ¿verdad? ¿Sí le ha venido dando seguimiento? ¿Sí? No es la de Netflix, ¿eh? Esta es la de Unifan Aragón, ¿sí? Esta sí edifica. Amén. Hoy es el sermón número 17, ya bien rápido. Llevamos ya 17 sermones con el día de hoy y vamos a estar hablando de Jesús y el amor al prójimo. ¿Sí? El amor de Jesús hacia el prójimo. ¿Usted cree que Dios es un Dios de amor? ¿Que es un Dios bueno? ¿Ok? ¿Y Dios no castiga? Castiga, y castiga fuerte, ¿verdad? Cuando nosotros, sus hijos, queremos salirnos del redil, dirían por ahí del guacal, entonces Él se las va a gastar de cualquier manera para volvernos a redireccionar, ¿verdad? Porque dice que al que ama, ¿qué le hace? Lo reprende, lo azota, ¿verdad? Pareciera una incongruencia. ¿Cómo si me amas me vas a azotar? Pero ¿quién de aquí que es padre o madre y que ama a sus hijos no lo reprende fuerte cuando hace algo indebido, cuando toma una mala decisión? Y eso es una muestra de amor, eso es manifestar el cariño, aunque en su momento el joven no lo entienda, no lo comprenda, pero se le disciplina y se le dice es por tu bien. Así como a nosotros ahora adultos, ¿verdad? Nos tocaba chancla, nos tocaba cable, nos tocaba cinturón, nos tocaban cachetadas, jalones de cabellos, ¿verdad? O nos tocaban repeticiones. ¿Sí sabe cuáles son las repeticiones? De esos papás que agarraban al hijo o a la hija y te dije que no le dijeras que no sé qué, por qué. Y esas son las repeticiones. 10, 15 nalgadas, ¿verdad? Hasta nos pandeaban el cuerpo así de que y otra. Veníamos regresando y otra, ¿no? Hasta los piecitos alzábamos del piso. Bueno, hoy vamos a estar hablando de esto, Jesús y el amor al prójimo. Y vamos a ver 3 aspectos en este sermón rápidamente. El primero es que entre Jesús y el amor al prójimo debemos comprender que amar a los enemigos es imposible. Amar a los enemigos es imposible. Este va a ser nuestro primer punto, ¿sí? Comprender que amar a nuestros enemigos es imposible para cualquier ser humano. Pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer, verdad? ¿Cómo vamos a comprender? Bueno, en este pasaje yo encontré 3 características, vamos a llamarles subpuntos. El punto es este, comprender que amar a los enemigos es imposible. Dicen los 2 versículos primeros que leímos, 43 y 44, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Cristo nos manda a orar por aquellos que nos persiguen, por aquellos a los que no les caemos muy bien, o
no nos caen muy bien, con aquellos con los que no tenemos mucha empatía, mucha condescendencia, con quien no tenemos una muy buena amistad, o incluso dentro de la familia no hay una buena relación, ¿verdad? Se puede dar que no le hablo al primo, que estoy enojado con el tío, que la tía tiene 2 años que no me habla. Entonces, vamos a estar analizando el día de hoy cómo puedo comprender, amarle a esta persona. ¿Le parece bien? Ok, pues para comprender que amar a los enemigos es imposible, primero tengo que entender algo bien importante, algo muy interesante que muchas veces pasamos por alto, y es comprender que Cristo murió por ellos, que Cristo también murió por ellos, ¿sí? El cielo no es exclusividad de nosotros, los cristianos, porque todo el que ha creído en el Señor Jesucristo tiene ¿qué? Vida eterna, ¿verdad? Entonces, no importa si es cristiano o no es cristiano, porque muchas veces lo enfocamos mucho al tema religioso, a la religión, ¿sí? El católico no es salvo, el testigo no es salvo, el musulmán no es salvo, pero ¿qué hay si ellos creen en Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué hay si ellos creen en Jesucristo? Porque las religiones fueron creadas por el hombre, ¿sí? Pero Cristo se limitó a decir, todo aquel que en Él crea, tiene vida eterna, ¿verdad? Entonces es un requisito bien sencillo, creer, ejercer la fe. Pero enfocándonos en este punto, ¿cómo voy a poder amar a mi enemigo? ¿Cómo? Es un imposible, casi lo voy a entrecomillar lo que nos está pidiendo el Señor Jesucristo, pero si yo logro entender primero que Cristo ahí en la cruz estaba dando su vida por ese enemigo que yo tengo, o esos enemigos, entonces voy a considerar a esa persona un poquito más. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre hasta la última gota por esa persona, ¿sí? A lo mejor esa persona está en rebeldía, a lo mejor esa persona es hereje, a lo mejor esa persona no vive una vida pues muy agradable o que le honre a Dios, pero Cristo también murió por esa persona, ¿sí? Y nos manda a orar por ellos y a amarles. Pero si yo no entiendo este primer principio de que Cristo ya pagó por ese individuo, por ese ciudadano, por esa dama, por esa persona, pues difícilmente yo voy a poder ser empático con esa persona, ser condescendiente. Difícilmente me le voy a acercar, porque hoy en día nosotros, como buenos seres humanos caídos con tendencia pecaminosa, tendemos a etiquetar a las personas, ¿sí? El borracho, el marihuano, el violador, el secuestrador, ese es adicto, ese le pega a su mujer, como si nosotros no tuviéramos algo que nos acusara o algo que nos pudiera señalar. Y etiquetamos a las personas, les ponemos etiquetas, les ponemos apodos, los miramos de lejitos. Vas caminando por la banqueta, ves a un indigente, a un pordiosero y lo rodeas, ¿no? Porque huele feo, porque su ropa está sucia, porque me puedo contaminar. Pero ¿qué crees? Vuelvo otra vez al punto. Cristo también murió por esa persona, por ese infeliz que está ahí tirado, mendigando migajas, dinero, limosneando. No sabemos el contexto, si salió de su casa porque tenía una vida bastante difícil, bastante complicada y no supo manejar la situación y entonces se salió de casa y afuera de casa escuchó el consejo, el mal consejo del amigo y entonces vino en decadencia ese personaje. Pero nosotros
que decimos ser cristianos, que decimos amar a Cristo, que venimos y cantamos, que nos congregamos, que conocemos cómo piensa nuestro Señor, sí deberíamos de considerar acercarnos a esa persona sin temor. Acuérdese, cuando Cristo vino, Él se acercaba hasta a leprosos, ¿no? Hoy en día vemos que alguien estornuda y nos queremos ir 20 metros, ¿verdad? Por este virus que está azotando a la humanidad. Ahora, no quiero darme a malentender, ni quiero que usted me malentienda. No estoy hablando de que no se cuide, de que no se proteja, ¿sí? Pero estoy hablando de que nosotros tenemos algo diferente, y es el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero esa libertad no es para tu libertinaje, esa libertad es para que tú la aquilates como oro, para que la valores, para que des fruto. Fuiste llamado, pero hay un propósito. No fuimos llamados a venir a sentarnos, a calentar bancas, fuimos llamados a servir. Somos gentes de servicio, ¿sí? Gente de servicio que ahora esos dones, esos talentos los va a poner al servicio del pueblo, porque esa es la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad. Si fuera nuestra voluntad, no lo haríamos. Hay veces, hermanos, tristemente lo digo, que nos cuesta trabajo servir hasta nuestra propia familia, dentro del hogar. Nos cuesta, pujamos para servirle al esposo, a la esposa, a los hijos, que le decimos, ay, párate tú, oye, pues si ahí estás, estírate, ¿no? Hay excepciones, no estoy diciendo que hay que ser la servidumbre de nuestros familiares, pero se supone que nosotros venimos modelando el camino, venimos dando un testimonio, pero nunca voy a entender cómo amar al enemigo, cómo orar por él, como nos lo está mandando nuestro Señor, si primero yo no entiendo que Cristo murió por él. Esto es lo primero que yo tengo que tener claro. Cristo dio su vida por toda la humanidad, por todos. Ahí en la cruz estaba Él pagando la deuda, saldando la cuenta por todos. Hagan de cuenta que estamos en un restaurante y ya consumimos comida, bebida, ya. Y alguien entra y dice, les pago a todos. ¡Qué padre! Nos pagan lo que ya hicimos, lo que consumimos, ¿no? Ya todos podemos salir de ese restaurante sin ninguna deuda. Pero imagínense que entre nosotros empecemos a decir, oye, pero es que tú comiste carne, y es que yo comí chilaquiles, y es que tú comiste flautas, y yo nada más un té. Y empezamos a fijarnos, empezamos a juzgar, y ¿qué creen? Se empieza a generar algo en nuestro corazón, rencor, raíz de amargura, resentimiento, y si no lo trabajamos, ¿sí? Va a dar al estómago y al rato todas las itis, ¿verdad? Gastritis, colitis y demás. ¿Por qué? Porque el que pagó ya se fue, pero a nosotros que se nos hizo ese gran favor, seguimos discutiendo aquí en el restaurante, que tú comiste esto, y que tú agua, y que yo Coca-Cola, y no, hermanos, debemos quitarnos eso de la cabeza. Cristo pagó por todos, no tenemos que etiquetar a nadie. Y ese sería un buen punto para que lo lleves a tu mente, entender que Cristo pagó por esa persona. El que se droga, el que se alcoholiza, no sabemos por qué situación está pasando, pero algo muy complicado debe de ser para estar en las garras de esa situación, ¿sí? El subpunto número 2 es entender que lo que tengo es por gracia. Entender que lo que tengo es por gracia, ¿sí? El primero me va a pegar en mi orgullo. Si Cristo murió por ellos y a mí me cuesta trabajo entender eso, me va a pegar en mi orgullo. Y esto de entender que lo que tengo es por gracia, pues igual, me va a pegar en el egoísmo, porque siempre quiero ser yo, y nada más yo, y siempre yo.
Entonces yo debo de entender que si hoy tengo un lugar aquí, que si hoy Dios me ha puesto atrás de este púlpito, que si me ha puesto atrás de un teclado, de una batería, ¿sí? Que si me ha puesto de ballet parking allá abajo, de ujier en la entrada, no es porque yo me lo merecía, es por gracia, es un regalo inmerecido. Nadie de los que estamos aquí encabezando yo primero la lista merecemos nada. Lo único que merecemos es el infierno. Es el infierno, es lo único que merecemos. Lo único que hemos aportado nosotros para nuestra salvación es nuestro pecado. Es lo único que hemos aportado. ¿Sí? Cuando alguien pregunte, oye, ¿y qué tuviste que hacer para ser salvo? Ah, un vil pecador. Aporté mi pecado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ahora queremos enseñorearnos muchas veces, ¿sí?, de las cosas? No son nuestras, no son nuestras, bueno, ni tus hijos, ni tu esposo, ni nada, son prestados. Dice el apóstol Pablo que estamos en tiendas de campaña, de paso, ¿verdad? De paso. Cuando el rey David está a punto de morir, llama a Salomón para darle unas indicaciones y le dice, mira, yo ya soy viejo, estoy a punto de ir por el camino por donde van todos, pero tú, le dice dos cosas, esfuérzate y sé hombre. El rey David estaba consciente que le quedaba poco tiempo y da las últimas indicaciones, pero nosotros, a diferencia del rey David, varias veces pensamos que no nos va a llegar la edad, que no nos va a llegar la enfermedad, que somos eternos y que toda la vida vamos a poder subir y bajar esas escaleras sin ninguna dificultad. ¿Sí? Y decía mi abuelita, en paz descanse, pues fíjate que no, no es así. Lamentablemente no es así. La misma Biblia dice que aprendamos a valorar nuestros años, que aprendamos a valorar la vida. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice, los días son malos, los días son malos. No hay nada bueno ya en esta tierra, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a amar al prójimo? Porque es lo que estamos viendo. ¿Cómo voy a amar al prójimo si me cuesta tanto trabajo? Tengo que escudriñar la Biblia, sí, pero también tengo que entender esto, que Cristo muere por ellos, pero aparte lo que me da es por gracia, es porque a Él le plació. Yo no lo merecía, ¿sí? Yo estaba bien a gusto con mis amigotes allá, pero Dios me hace un llamado y me dice, ¿sabes qué? Hay trabajo, hay cosas que hacer, ven, despierta, ten un avivamiento. Hay gente que diariamente muere sin Cristo en el corazón. Ahorita mismo los hospitales están llenos, ahorita mismo alguien está en un panteón. Ahorita mismo, mientras nosotros estamos aquí pasándola padrísimo, hay alguien en una funeraria llorándole a un familiar, a un ser querido. Hay alguien ahorita pensando robar, hay alguien planeando un secuestro. Ahorita hay alguien adentro de casa viviendo violencia doméstica, violencia intrafamiliar, algún varón golpeando a su esposa o viceversa, una esposa golpeando al marido. No reflejamos amor por nada del mundo, porque nuestra tendencia es pecaminosa. Continuamente estamos en decadencia. Somos seres caídos. ¿Sí? Hasta el día de hoy nos sigue afectando el pecado de Adán. Yo no digo el pecado de Eva, el pecado de Adán. Él era el responsable de Eva. Por su descuido llega la serpiente, ¿verdad? Astuta. Y se acerca y engatusa a la mujer. Pero el hombre es el que debe de cuidar ese huerto. El hombre debe de proteger a la mujer. El hombre debe de proteger a los hijos. El hombre fue el encargado de labrar esa tierra, de trabajarla para que produjera. Pero quién sabe qué andaría viendo Adán, ¿verdad? Y hasta el día de hoy seguimos sufriendo los estragos. Y el punto número 3 es entender que esto me perjudica en gran medida. ¿Sí? Estamos en el primer punto, pero yo saqué 3 subpuntos. El punto es comprender que amar a los enemigos es imposible. Y tengo 3 subpuntos. ¿Cómo lo voy a entender?
Bueno, entendiendo que Cristo murió por ellos, entendiendo que lo que tengo es por gracia y entendiendo que esto me perjudica en gran medida. Me va a pegar en dos aspectos no perdonar a un enemigo. En primer lugar, me va a pegar en el aspecto mental y en segundo, en el aspecto físico. ¿Sí? ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Y me gusta predicar con el ejemplo. A mí me pongo yo de ejemplo. Hace 15 años más o menos, tendría yo como 5 años de casado, y esto sucedió hace 15 años. Yo empezaba a conocer de Cristo, por ahí simpatizaba con la religión cristiana. Y no tenía yo una buena relación con la mamá de mi esposa, que gracias a Dios todavía vive, mi suegra, pero yo sentía que la odiaba. Yo sentía mucho rencor en contra de ella. ¿Sí? Yo no entendía que ella quería lo mejor para su hija, como el día de hoy yo quiero lo mejor para mi hija y seguramente ustedes. Entonces un día yo llegué muy enojado a la iglesia con el pastor Alfredo precisamente, y él me mentoreaba, me aconsejaba, me orientaba, me ayudaba, oraba conmigo, oraba por mí, y bueno, yo siempre me apegaba mucho a él. Y le dije directo, ¿sabe qué pasó? Creo que odio a mi suegra. Creo que me cae lo suficientemente gorda como para querer que se muera. Así, no crean que les vine a exagerar. Y agarró y me dijo, ¿quieres olvidarte de ella de plano y que tu alma descanse? Sí, le dije, quiero olvidarme de ella completamente. No quiero saber nada de ella. Y me dice, pues a partir de hoy vas a empezar a orar por ella. Le digo, pero ¿cómo? Si te estoy diciendo que me cae mal. ¿Cómo me mandas a orar por ella? Me cae mal, no la tolero, no la soporto, la detesto, la aborrezco. Repito, no exagero, eran mis palabras en ese momento. Y agarró y me dijo, ¿no que la quieres olvidar? ¿No que quieres estar en paz? ¿No que quieres estar tranquilo? Pues sí, le digo, eso es lo que pretendo. Entonces tienes que orar por ella. Vamos a empezar a orar, yo te voy a ayudar. Y ese día fuimos a orar a un cuartito, a un salón infantil. Y les juro que yo agaché la cabeza y yo no oré, duro de corazón. Yo escuché la oración que él hizo. Pero después sí empecé a orar. Y sucedió algo milagroso. Conforme yo iba orando, eso iba desapareciendo en mi corazón. Ese sentimiento se iba desvaneciendo. Ya no sentía yo ese odio, ahora sentía indiferencia. No es cierto, no es cierto. Ya no sentía yo eso por ella, eso feo, ya no. Ya llegaba yo y le daba el beso, nunca la besaba. Ya llegaba yo y, señora, ¿cómo está? Platicaba yo con ella y ahí entendí que uno solamente presta el cuerpo, presta la herramienta, es el vínculo, pero el Espíritu Santo es el que obra, el Espíritu Santo es el que trabaja. Él hace posible lo que para el hombre es imposible, y está escrito. Y así fue, hermanos, como empecé yo a amar a una persona que en mi cabeza era mi enemiga, me afectaba mentalmente. A donde quiera que iba yo, la cargaba, hablo en sentido figurado. La señora estaba muy en paz en su casa y a donde quiera que yo iba, traía yo esa falta de perdón, ese resentimiento, ese odio. No la podía yo perdonar. ¿De qué? ¿De quién sabe qué? No me había hecho nada, absolutamente nada, pero yo hice algo muy normal, muy sano, personal. Y entonces caigo en conclusión de que me afecta, me perjudica a mí, no a la otra persona. Cuando yo perdono, suelto, libero a una persona, pero no es a la otra, me libero yo. Estoy soltando yo mis emociones. Y en el aspecto físico, ¿por qué? Porque duele el estómago, ¿verdad? Cuando hacemos un entripado,
duele el estómago, ¿verdad? Sentimos esa adrenalina, que se nos sube la bilirrubina, se nos sube el apellido hasta la cabeza y queremos, ¿verdad?, explotar como volcán, ¿no? Como dice el pastor Alfredo, nos hierve el buche y hacemos cosas, pero esas cosas las hacemos para descanso de nosotros. Es como cuando agarras a tu hijo y le pegas porque hizo algo malo. Y le dices, te pegué porque hiciste esto. Mentira. Le pegaste porque eso te da descanso a ti. Así descansas. Le pegas y quedas tranquilo. Las suficientes nalgadas hasta que tú quedes satisfecho. Lo agarramos de carnada, hermanos, porque hay otro tipo de disciplina en la cual el niño pudiera entender mejor y no a golpes. Pero bueno, decimos que es una forma, digamos, de manifestar el amor, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos visto que comprender que debo de amar a los enemigos me implica tres cositas sencillas, ¿verdad? Que Cristo murió por ellos, lo debo de entender, que lo que tengo es por gracia y que primero me afecta esto a mí. Soy el primer perjudicado cuando no perdono al enemigo, me va a afectar demasiado. El segundo punto es practicar la paciencia, la tolerancia y el perdón. ¿Me permite un traguito de agua? Disculpe usted. Es practicar la paciencia, la tolerancia y el perdón. Todo viene junto con pegado, todo viene de la mano, ¿verdad? Jesús y el amor al prójimo. Y aquí también encuentro tres subpuntos, hermanos, para practicar la paciencia, la tolerancia y el perdón, que no es nada fácil. Vamos a ver lo que dicen los dos versículos 45 y 46. Dice, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Fíjense qué interesante. Estas palabras seguramente las hemos leído por lo menos 3 veces. Las conocemos. Que Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? Sobre buenos y malos. Aquí nuestro Señor en esas líneas está practicando la tolerancia, la paciencia y el perdón. Porque si no, Él nada más hiciera llover sobre quienes. Pero entonces, ¿por qué también hace llover sobre los otros? ¿Será porque también necesitan agua? ¿Será porque Dios, vuelvo a lo mismo, es parejo con todos? Entonces ahí también está nuestro Señor practicando paciencia, ¿sí? Acá están los justos y acá están los injustos. Los justos pues ya vienen caminando con el Señor, pero estos de acá van más lento. Estos de acá todavía no han llegado a donde Dios quiere que lleguen. Si los de este lado, que somos nosotros, difícilmente estamos llegando, ¿verdad? Difícilmente estamos llegando. Imagínense los de acá. Usted lee la Biblia, usted se congrega, usted se postra a hacer oración. Supongo que usted tiene un mentor, tiene un pastor, hay un grupo de damas. Usted está viniendo aquí no nada más a escuchar palabra, usted está viniendo aquí a disciplinarse, a recibir una doctrina. Fíjese todo lo que usted tiene y todo lo que carecen estas personas, ¿sí? Y entonces Dios es paciente con ellos, como lo fue con nosotros. Ahora es paciente con ellos, ahora es tolerante con ellos. Hasta el día de hoy está esperando a que su pueblo Israel, la nación de Israel, se arrepienta.
que crean en Jesucristo, porque hasta el día de hoy todavía no lo hacen. ¿Cuántos años tiene desde la fundación del mundo y el Señor sigue siendo paciente? El mismo apóstol Pedro dice, ¿verdad? No es que retarde su promesa, pero está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Y vemos a un Dios paciente, pero el ser humano es impaciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a practicarlo? En primer lugar, porque esto le agrada a Dios. Porque esto es agradable para Dios, ¿sí? Fíjese, vamos a Mateo 25, del 31 al 40, se lo voy a leer rápidamente. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará a los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, me lo hicieron a mí. ¿Cuánta paciencia y tolerancia necesitamos para hacer todo esto? El Señor ya lo hizo, Él ya lo hizo. Él metió la mano a lo peor, ¿sí? Y te encontró, y te sacó, y te sacudió, y te lavó, te cambió tus ropas, te dio ropas de lino nuevo, te puso un nombre, te puso un título, te adoptó en el seno de su familia, te capacitó y te sigue capacitando, nos está instruyendo y no va a parar su obra hasta verse reflejado en ti. ¿No requiere de paciencia todo esto? Ahora, si decimos que Él es nuestro Padre, pues en tu ADN, en nuestro ADN, deberíamos de traer esos genes. Ser paciente con el que viene más lento. Ser tolerante con el que requiere de tolerancia. Esta vida, hermanos, no es de carrera, es de disciplina. No es de quién llega primero, es de cómo llegas. Y en esto deberíamos de pensar. ¿Cómo estoy ejerciendo, no mi cristianismo, mi relación con Dios? ¿Por qué? Porque de la relación con Dios se deriva todo. Si tu relación con Dios es buena, es firme, entonces vas a dar un fruto. Pero si tu relación con Dios no es buena, no vas a venir, no vas a diezmar, no te vas a congregar, te va a costar trabajo venir, va a venir el mundo con sus corrientes, con sus olas, y rápido te va a jalar, porque no estás parado sobre la roca, porque no hay un fundamento debajo de tus pies. Entonces, más de Dios y menos de mí, más oración y menos de mi opinión. ¿Cómo ven, hermanos, este punto? Interesante, ¿no? Interesante. El segundo subpunto es porque es fruto del Espíritu Santo. Porque es fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice Filipenses 2, del 1 al 4. Si alguien lo tiene, le pido de favor que lo lea. Filipenses 2, del 1 al 4.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Amén. Más claro ni el agua lo tenemos ahí por escrito, ¿verdad? Dice, si hay alguna relación con Dios, ¿no? Estoy parafraseando. Si hay alguna relación con Dios, si hay alguna comunión, dice, mirad a los demás como superiores a nosotros, no buscando lo nuestro, porque eso es egoísmo. Cristo, siendo Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó, hermanos, se despojó, imagínenselo en su trono, con su corona, con ropas reales, las hizo de lado, las dejó, tomando forma de siervo, dice la palabra, habitó entre nosotros como cosa no a que aferrarse, porque él tenía una meta, era la cruz, la muerte. Ese era el objetivo, él estaba enfocado. Si tú y yo nos enfocamos, vamos a superar todo esto que dice la palabra, ¿sí? Pero tenemos que estar bien orados, bien leídos, bien instruidos, bien alimentados. Por eso nosotros abrimos la palabra y comemos aquí de este alimento cada 8 días, ¿sí? Pero es muy poquito el tiempo. En casita deberíamos de tener por lo menos 2 veces por semana un devocional. ¿Para qué? Para manifestar ese amor del que estamos hablando, el amor al prójimo, entender todo esto. Y el punto número 3 es que Cristo te perdonó primero. Nadie puede experimentar el perdón si no ha sido perdonado. Dice la palabra que al que mucho se le ha perdonado, mucho agradece. Pero al que poco se le ha perdonado, ¿es poco qué? Poco agradecido. ¿Cuántas cosas no nos han perdonado? ¿Sí? Porque no somos perita en dulce, hermanos. Tampoco somos la fichita amarilla, ¿verdad? Pero tenemos lo nuestro. Y Dios sigue practicando esa paciencia, sigue practicando esa tolerancia, sigue siendo humilde cuando nos reprende, cuando nos exhorta, cuando nos anima. Él no ha bajado la guardia. Dice el libro del profeta Isaías que su brazo no se ha acortado, que sigue extendido alcanzando a más personas. Pero Dios lo puede hacer sin nosotros, pero no lo quiere hacer. Él quiere usarte, porque quiere que tú también avances, que crezcas espiritualmente hablando, ¿sí? Si todavía seguimos tomando leche, algo está pasando, porque el Señor ya quiere aventarnos platos fuertes, ya no quiere darnos biberones, pero depende de ti, no depende de Dios. Las bendiciones están en la mesa, se están desparramando, depende de ti si las quieres o no las quieres, pero tiene que haber un cambio, ¿sí? Hasta aquí hemos visto 2 puntos con respecto a Jesús y el amor al prójimo, que es comprender que amar a los enemigos es imposible, y en segundo lugar que es practicar la paciencia, la tolerancia y el perdón. Y en tercer y último lugar es tener una identidad con Cristo en su sufrimiento. Repito, es tener una identidad con Cristo en su sufrimiento. Lo peor que le puede pasar a un cristiano, a un hijo de Dios, a un seguidor de Cristo, es
no tener identidad. Eso es algo muy triste, muy trágico, muy dramático, que un hijo de Dios pueda padecer, que no tenga una identidad. ¿Quién te da la identidad? Dios. Dios es nuestro Padre, ¿sí? No somos huérfanos. Dice por ahí un meme que vi, seguramente ya lo vio usted, que nadie anda huérfano. O somos hijos de Dios o del diablo, pero todos tenemos un Padre. Todos tenemos una identidad. Nadie anda huérfano. Pero qué bueno que nuestra identidad sea nuestro Señor, ¿sí? ¿Y qué es darle la identidad? Bueno, es identificarme con Él. Pero también aquí somos mañosones, somos mañosos. ¿Por qué digo esto? Nos gusta identificarnos mucho en la victoria, en el triunfo, en lo bueno, en lo bonito y en lo barato. Ya me aventé el comercial. Es que cabía, hermanos, cabía esa palabra aquí. Decimos algo bonito, nos pasa algo bonito y amén, gloria a Dios, el Señor te bendiga. Pero ¿qué tal cuando la situación no nos está favoreciendo? ¿Qué tal cuando estoy enfermo? Hace ratito decía mi hermanita Melody aquí, aunque estemos en el hospital, ahí te vamos a honrar, ahí te vamos a alabar. Aunque estemos sin trabajo, ahí te vamos a alabar. Aunque nos dé COVID, ahí te vamos a alabar. ¿Verdad? Aunque nos muéramos. Amén, gloria a Dios, nos vamos directo, ¿verdad? Con el Señor. Porque hemos tomado una decisión, creer en Él. Creer en Él. ¿Sí? El Señor no se queda con nada, el Señor no se queda con los cambios ni con los vueltos. Tú das, Él responde. Pero ¿por qué nos queremos identificar siempre en la pura victoria, en las puras buenas acciones, en los puros buenos momentos? Cuesta trabajo un poquito cuando estamos padeciendo, ¿verdad? Cuando estamos sufriendo. ¿Sabes por qué? Porque somos frágiles, porque el ser humano es delicado. ¿Lo dudas? Nada más échale un ojo a esta pandemia. ¿Cuántas vidas cobró? ¿Cuántas personas se llevó? Algunos dentro del mismo seno familiar. Entonces no somos tan fuertes, ¿verdad? Imagínese, Egipto aguantó 10 plagas, usted con una ya está chillando. Así es que le faltan 9. Somos frágiles, hermanos, somos débiles. Muy frágil es el ser humano. Pero sin embargo el Señor se ha fijado en nosotros y nos ha dado una identidad. Nos ha dado una identidad, nos puso nombre, nos puso apellido. Y Él quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos parte de su familia, pero aparte, parte de su proyecto, parte de este plan perfecto desde los tiempos de la creación, en donde Él no quiere que ni una sola persona se extravíe, por amor al prójimo. Ese es el amor de Dios reflejado en su máxima potencia, reflejado en todo su esplendor. Dice la palabra de Dios que venía un hombre de Jerusalén a Jericó. ¿Ya sabe quién es? Que descendía un hombre de Jerusalén a Jericó, ¿sí? Y que en el camino, ¿qué pasó? Sufrió, ¿verdad?, un ataque. Lo asaltaron, lo dejaron malherido, ¿verdad? Lo dejaron medio muerto. Y por ahí pasaba un sacerdote. Un sacerdote pasaba por ahí. ¿Y qué hizo el sacerdote? Lo rodeó, ¿verdad? Así como cuando rodea usted al indigente, así mero. Le saca la vuelta, dicen los peruanos. Y luego pasó un levita.
¿no? Los levitas tenían un cargo bien interesante, ¿verdad? Dentro de la tribu de Leví. Eran los únicos que podían hacer ¿qué cosa? Estar aquí alabando al Señor, ¿verdad? Los únicos que podían tocar el arca del pacto, los únicos de donde vienen los sacerdotes. Ellos eran así como que la santidad andando, nadie más. A nadie le delegaron, me refiero a las tribus, a ninguna otra tribu le delegaron eso más que a ellos, a los levitas. Entonces, él, por ese cargo que tenía, pues se pudo haber pensado que él iba a ayudar a este personaje, ¿verdad? Pero sin embargo, al igual que el sacerdote, ¿qué hizo? Lo mismo, ¿verdad? Lo abrió como pistache. Lo abrió como pistache. Se siguió de filo. Pero por ahí pasó un samaritano. Y hay que recordar que samaritanos y judíos, pues no se pueden ver ni en pintura, ¿verdad? Es algo así como el Chivas y el América, ¿verdad? No se pueden ver ni en pintura. Entonces, este personaje fue el único que fue movido a misericordia. Se acercó y le auxilió, ¿sí? No sabemos a dónde iba, pero interrumpió su camino. Se bajó de su montadura, no sé, y de sus utensilios que él traía, ¿sí? Lo aplicó a este hombre que estaba herido. Usó sus cosas para ayudar al otro. Lo llevó a un lugar y le dijo al mesonero: todo lo que él consuma, me lo cargas a mi American Express, sin límite. Invirtió tiempo, se fue a donde tenía que ir, ¿no? Y tuvo que haber regresado para darle el seguimiento. Esta persona fue la que se identificó con Dios en su sufrimiento, porque fue el único que manifestó esa identidad. Pero hay veces, hermanos, tristemente lo digo, que nosotros en ocasiones vemos la necesidad y actuamos como el sacerdote, como el levita. Levita el trabajo, levita el dinero, levita todo, ¿verdad? Le evitamos. Como Jaimito el cartero, evitamos la fatiga. Y eso está mal delante de los ojos del Señor. Debemos de ser buenos samaritanos, y más con la familia de la fe. Si usted ve que hay un hermano en necesidad y usted tiene la posibilidad, estoy hablando de que usted tenga forma de ayudarle, el 11º mandamiento dice: no os hagáis, ¿verdad? ¿Tiene frío? Tápale. Lo acabamos de leer. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel, fuiste. Fui forastero, me recibiste. Pero aquí le hacemos el fuchi. Y no debería de ser. ¿Por qué? Otra vez, Cristo ya pagó por todos. Ya no debemos nada, gracias a Dios. Fuimos comprados con un alto precio, precio de sangre, precio de insultos, precio de bofetadas. Entonces, ¿cómo voy a manifestar el amor al prójimo? Porque es lo que estamos viendo. Oren por los enemigos, oren por los que les persiguen, oren por los que les maldicen, bendigan y no maldigan, contrarresten el mal con el bien. Si te dan en una mejilla, vuélveles la otra. No es literal. Te piden que le cargues la maleta a una cuadra, llévasela hasta su casa. Te piden un ray, si puedes, déjalo en la puerta de su casa. Dice la palabra: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lo vas a avergonzar. Pero tenemos que practicarlo, hermanos. Tenemos que ejercer la fe. Jesús y el amor al prójimo. En primer lugar, es comprender que amar a los enemigos es imposible. No es posible para ti ni para mí. No es en tus fuerzas.
necesitamos del Espíritu Santo. En segundo lugar es practicar la paciencia, la tolerancia y el perdón. ¿Cómo lo voy a practicar? Teniendo en mente que esto es agradable para Dios, que es un fruto del Espíritu Santo, que yo no lo puedo dar, ¿sí? Y entender que Cristo me ha perdonado lo suficiente como para que ahora yo también, en humildad, pueda yo perdonar. Y en tercer y último lugar es tener una identidad con Cristo, pero no nada más en victoria, sino también en su sufrimiento, ¿sí? Entonces, yo quiero concluir este mensaje breve sobre el amor al prójimo, invitándolo a reflexionar a que todo lo que tenemos, hasta estas ropitas, es porque Dios ha provisto, es porque Dios ha sido bueno, es porque Dios nos ha permitido tener salud para ir a trabajar, cobrar un dinero y reconocerlo aquí en las arcas del templo. Que si nuestros hijos están en la escuela es porque Dios lo quiere. Que si hoy en día tienen un salón, gracias a Dios los he seguido en todos los salones, este no lo conocía, pero está muy padre, ¿sí? Es porque Dios ve que Unifán Aragón es fiel. Y cuando una iglesia es fiel con el Señor también te honra. Dice, yo honro al que me honran. Y Unifán Aragón ha andado como ese pueblo del Éxodo, siguiendo la nube de la presencia, que de día era una nube y de noche una columna de fuego, y a donde se paraba la nube, ahí se paraba el pueblo. Y hoy la nube se ha parado aquí y está sobre nuestra cabeza, y podemos sentir toda la bendición que ha dado, ¿verdad?, a través de nuestro pastor Abel, siervo fiel, porque se ve reflejado el esfuerzo, y también de ustedes, hermanos. Entonces, no perdamos esto de vista, no perdamos, sigamos esforzándonos, porque a su debido tiempo el Señor va a dar la recompensa, ¿sí? Hay gente allá afuera perdiéndose, hay mucho trabajo, todavía hay cosas que faltan por hacer, pero con el favor de Dios, primeramente estas sillas no estarán vacías. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Amén, hermano. Incline su rostro, cierre su cabeza, por favor, y vamos a orar. Señor y Dios, gracias nuevamente, Padre, porque acabamos de ver, Señor, que tu amor no tiene límites, que tu amor es infinito, que tu amor es incomparable, que tu fidelidad es grande, Señor, como dice la alabanza. Y Padre, cuando una iglesia es fiel, tú respondes, Señor, con la misma fidelidad. Y aunque no fuera fiel, tú no cambias, Señor, tú eres inmutable, el mismo de ayer, de hoy y de toda la eternidad. Señor, permite que lo que hemos escuchado lo pongamos en práctica, que seamos esos buenos samaritanos, Señor, que no nos hacemos de la vista gorda cuando hay una necesidad, que no pasamos desapercibidas las necesidades, Señor, de nuestro prójimo. Permite, Dios, que esta iglesia se levante en poder y en gloria, Señor, honrándote a ti. Gracias, Señor, por este lugar en donde has decidido que se predique tu palabra, Señor. Y permite que de ahora en adelante, Señor, si no hemos sido buenos siervos tuyos y no te hemos entregado buenas cuentas, podamos cambiar, Señor. Es de almas sabias corregir el camino y andar y ver, Señor, cómo el Espíritu Santo va dejando fruto en el camino. Permite, Señor, que cosechemos lo que tú has sembrado. Dice la alabanza, Señor, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Permite, Señor, que podamos traer más almas a tu presencia, no a una religión, sino a los pies de un Dios viviente, del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Señor, levanto a esta iglesia de Unifán Aragón y la pongo en tus manos. Tú sabes, Señor, que ellos han padecido para llegar a este lugar.
que su armadura se ha desgastado, Señor, pero que no han perdido la batalla, Señor. Han sido peleas feroces en donde han salido desgarrados, pero tú les das el aliento de vida. Tú les infundes fuerza como las del búfalo. Y dice tu palabra, Señor, que volaremos como las águilas, que no nos cansaremos, que no nos fatigaremos, Señor. Y todo esto es gracias a ti, Señor. Familias unidas en Cristo, Señor. Permite que le hagamos honor al eslogan, Señor, pero honrándote a ti, Señor, a través del Espíritu Santo. Pongo a mis hermanos en tus manos, Señor, a su pastor, Abel Rojas, y a la familia pastoral, Señor. Bendíceles, Padre, y ayúdales en su día a día, Señor, en todas las áreas de su vida económica, familiar, de salud, pero sobre todo, Señor, en la espiritual. No importa, Señor, si la higuera no da fruto, de todas maneras, nosotros te seguiremos alabando, Señor. Mientras este cuerpo siga respirando, aquí vamos a estar, Señor, alabándote a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por la hermosa palabra que nos ha traído el hermano.